Qué gusto saludarles en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este lugar. Y hoy vamos a estar viendo una serie nueva, ¿sí? Y la serie se llama El inicio de mi arrepentimiento. ¿Cómo se llama? El inicio de mi arrepentimiento. Cuando estamos hablando la palabra que dice vuelve a la esencia, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que las iglesias, las congregaciones han dejado de hacer. Y una de ellas es practicar el arrepentimiento. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pero me gustaría comenzar haciendo algunas preguntas y quiero que usted me conteste sinceramente, porque si somos humanos, yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por esto. A menos que usted se sienta muy espiritual, bueno, va a ser otro rollo. Pero la pregunta sería la siguiente: ¿alguna vez usted se ha sentido hipócrita ante Dios por haber cometido el mismo pecado vez tras vez? ¿Sí? ¿Verdad que sí? De esas veces que dices, ay, ya, ¿para qué le pido perdón? ¿Verdad? Si lo he vuelto a hacer y lo he vuelto a hacer y lo he vuelto a hacer. ¿Sabe que una vez una persona vino conmigo y me confesó un pecado, pero la cuestión es que no se sentía que Dios le estaba perdonando? Entonces tuvimos que indagar, platicando yo con él en privado, y le dije, ¿por qué sientes eso? Dice, es que ya le pedí perdón a Dios, pero no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? No, es que siento que le hablo al aire. Y ahí nos dimos cuenta de algo, que realmente él tenía que llegar a ese momento del arrepentimiento en su vida. Porque muchas de las veces nosotros le pedimos perdón a Dios por algo, pero a veces simplemente es remordimiento. A veces tiene que ver con que nos cacharon. Y cuando nosotros simplemente nomás le decimos perdón a Dios, pero no se lo decimos con un verdadero arrepentimiento, ahí es cuando realmente sentimos que no lo estamos diciendo, o más bien sentimos como que no se ha resuelto, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que le han pedido perdón a Dios, pero como que dieron las palabras al aire? Como que si Dios no te escuchó, no sé, porque él me decía, siento que Dios no me escucha, le estoy pidiendo perdón. Y tuvimos que ir a un punto de una administración. Por eso es importante que usted vaya a un soso, ¿sí? Busque acá en Mesa de Conexión, ahí le pueden dar información sobre de eso. Pero tuvimos que ir a un punto donde él pudo reconocer en su corazón cuál era su error, ¿sí? ¿Sabía usted que nosotros podríamos pedirle perdón a Dios religiosamente? O sea, así como alabamos a Dios religiosamente, o así, te lo voy a poner de otra manera, así como nosotros de repente manejamos en modo automático, que de repente vienes desde aquí y ya vas por Soriana y dices, ¿a qué horas pasé todo lo demás? ¿Verdad? Íbamos en modo automático. ¿Sabes que muchas de las veces delante de Dios también le pedimos perdón en modo automático? Y esos perdones no funcionan. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que le estamos hablando al aire. ¿Cuántos se han sentido que le han pedido perdón a Dios y como que ese asunto no ha quedado resuelto? ¿Verdad que sí? Entonces hoy vamos a aprender por qué nos sentimos así. Y es que, ¿sabes qué? Dios nos dejó a cada uno de nosotros un sentimiento que indica si realmente Dios ya trató con nuestro pecado o realmente seguimos pendientes con Dios en cuanto a ese asunto. Y ese sentimiento se llama arrepentimiento, ¿sí? Si tú te lo brincas, pues entonces estás yendo a otra etapa que todavía no nos corresponde. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Por lo tanto, que todos en Israel, sin lugar a dudas, por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos
Hay una versión, la Reina Valera, ¿verdad?, que dice, se compungieron de corazón, ¿sí? Y dice aquí en esta versión, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Qué llegó a hacer ahí? Les llegó hasta lo más profundo de su corazón y entendieron que estaban mal. Dices, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ya te di la clave, sé que este no es el tema, pero ya te di la clave para recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que ellos le preguntaron, se sintieron tan mal que le dijeron, Pedro, ¿qué debemos de hacer? ¿Sabes que cuando una persona está arrepentida, dice, ok, a ver, ahora qué más, qué puedo hacer para arreglar mi situación? ¿Sí? Esas palabras traspasan el corazón. Y yo espero que el Espíritu Santo, porque oré al Espíritu de Dios y le dije, Espíritu Santo, mis palabras no van a ser más que simplemente palabras. Tú puedes tomar mis palabras y hacer que lleguen al corazón de las personas. Y entonces tú puedes provocar en alguna persona ese sentir de arrepentimiento, ¿sí? Y espero que hoy en este día alguien pueda decir, ¿y qué puedo hacer para arreglar mi situación? La definición de arrepentimiento, según el diccionario de temas bíblicos, lo define como un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Me encantó. Te lo voy a volver a repetir. Arrepentimiento es un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Involucra un alejamiento sincero del pecado para servir a Dios e incluye tristeza por el pecado. Fíjate, dice, incluye tristeza. ¿Es válido sentirse triste por lo que cometiste? Claro que sí. Claro que sí, porque ofendimos a Dios. Dice, y cuando fuera posible, restitución. Eso lo vamos a ver más adelante en esta serie. En ciertos puntos la escritura se refiere a Dios cambiando sus planes en respuesta a un evento. ¿Se acuerdan cuando Nínive se arrepintió y lo que el Señor tenía planeado hacer para destruir la ciudad ya no lo hizo? Hay ocasiones en que algo así puede suceder en nuestras vidas. Me gusta esta definición que dice así. Alguna persona en una ocasión lo escuché, dice, arrepentimiento es un inmenso deseo de retroceder el tiempo y nunca haber hecho lo que hice. Te lo voy a repetir. Arrepentimiento es un inmenso deseo de retroceder el tiempo para nunca haber hecho lo que hice. ¿Sí? Alguno de nosotros, si se pudiera volver el tiempo, retrocederías en el tiempo y dirías, la verdad es que no haría esto, ¿sí? Algunos ya están pensando algo, les estoy adivinando el pensamiento. No puede retroceder en el tiempo y no haberse casado con la persona que está. Les adiviné el pensamiento. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Y déjame decirte algo, que si tú no sientes que Dios te ha perdonado, quizás puede ser una de dos cosas. Número uno, puede ser que estás creyendo una mentira de parte del diablo, porque cuando tú pides perdón al Señor y te arrepientes, el Señor te perdona. Y si el diablo está poniendo una mentira de que no, el Señor no te ha perdonado, mira, sigues igual y sigues haciendo lo mismo y bla, bla, bla. No, el Señor te perdona, ¿sí? En el momento en que tú te arrepientes y le pides perdón, el Señor ya no se acuerda de tu pecado. Es más, ya no tienes que volverle a decir, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor dice, a ver, ¿de qué estamos hablando?
¿verdad? No sé de qué estás hablando. Pues de lo que hice. Bueno, es que si estás hablando de lo que ya tratamos atrás, eso yo ya lo olvidé, ¿sí? Ya lo pasado. Ujú. Entonces, puede ser que estés escuchando una mentira del diablo. O número dos, puede ser que realmente no te has arrepentido. Ujú. Puede ser que quizás no te has arrepentido, no ha habido un verdadero arrepentimiento, no has llegado a ese punto de entristecerte por tu pecado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, número uno, el arrepentimiento es la antesala del perdón. Antes de llegar al punto donde Dios nos perdona, tenemos que arrepentirnos. Es importante que entendamos esto. Ajá. Dice Lucas capítulo 24, 45 en adelante. Dice así: entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Ojo, el 47 dice: también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Y cuál fue ese mensaje? El siguiente: hay perdón de pecados para todos los que ¿para todos los que? Entonces, no hay perdón de pecados para todos. ¿Solamente para quién? Para los que se arrepientan, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento es la antesala del perdón. El Señor perdona. Esa es la parte que mucha gente no entiende. No, sí, Dios nos perdona a todos. Sí, el día del juicio, pues Dios nos va a perdonar a todos, ¿verdad? No, sí, pues todas las religiones llevan a Dios. Sí, pues no creo que Dios nos vaya a mandar al infierno. Ajá. Esa es la parte que la gente no entiende. Que nosotros, mira, independientemente de qué religión profese cada quien, si no se arrepiente, esa persona está viviendo un engaño. ¿Por qué? Porque quizás por eso sientes que no has sido perdonado, porque te saltaste el paso de el arrepentimiento. Porque a lo mejor pediste perdón, pero no te arrepentiste antes de. ¿Sí? ¿Cuántos papás pueden discernir cuando sus hijos le están pidiendo perdón, pero ya nomás para que ya no diga nada? Ya, perdón pues, ya, no me digas nada, ya, perdón pues. ¿Es lo que quieres oír? Ahí está pues, perdóname ya. O el esposo con la esposa, ¿verdad? Ya vas a empezar otra vez con tus cosas, pues ya perdóname. No quiero escuchar que me digas perdóname. Quiero sentir en mi corazón que estás arrepentido. Y si nos saltamos eso, no puede haber perdón. ¿Cómo te voy a perdonar si sé que lo vas a volver a hacer? ¿Cómo te voy a perdonar si siento que estoy viendo, lo puedo discernir que no estás arrepentido por tu pecado? Y hay muchos de nosotros que nos saltamos esa parte, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Número uno, aceptar mi culpa. Número dos, arrepentirme. Y número tres, cambiar de rumbo. Entonces, acepto mi culpa y digo, sí, la regué. Número dos, me arrepiento. ¿Qué incluye el arrepentimiento según la definición? Un sentimiento de tristeza por lo que hice. Porque si no, solamente es remordimiento. Chale, la regué. No, debe de haber un sentimiento de tristeza por lo que hice, por lo que te causé. Y entonces, ¿qué pasa? Debe de haber un cambio de rumbo. Si yo iba hacia este lado, llego, reconozco que estoy mal, le pido perdón al Señor y ahora cambio de rumbo. No puedes decir, ay sí, reconozco que estoy mal, pero bueno, hay que seguirle todavía.
Ujú. Tiene que haber un cambio de rumbo. Si no, no es verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, tienes que cambiar de rumbo. Por eso es que las personas que se saltan el arrepentimiento, ¿sí? Vamos a suponer que estos son los escalones para llegar a Dios, ¿verdad? Reconozco que he pecado, me arrepiento, cambio de rumbo y ahora ya tengo nuevamente mi amistad con Dios, mi relación con el Señor. ¿Alguno de ustedes de repente ha cometido un pecado en el cual se siente que ¡pum! Todo lo que había avanzado con Dios ya ahora está acá abajo? ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer esto, Señor, perdóname. Y ya estoy acá. Perdóname. ¿Y sabes qué? Tú dices, perdóname, Señor, pero siento que no llego allá, me siento todavía que mi relación está fallida con Dios todavía. ¿Por qué si ya le pedí perdón? ¿Te quieres saltar unos pasos? ¿Cuál es ese paso? Reconocer que he pecado, que fallé, arrepentirme, ¿sí? Cambiar de rumbo y entonces restauro mi relación con Dios. Jóvenes, no se salten ese paso. Mira, ahí les va. Hay muchas personas que cometieron fornicación o adulterio. ¿Y sabes cómo lo arreglaron? Casándose. Bueno, está bien, eso es aplaudible que quieras arreglar tu situación, ¿verdad? Pero eso nomás estás arreglando una situación civil, no has arreglado una situación espiritual. Y hay mucha gente que tiene pendiente eso con Dios. Ay, sí, pues ya me robé a la novia y nos comimos la torta, ¿verdad? Ay, casémonos. Ay, bueno, ya estoy bien con Dios. Usted está bien ahora con la gente. Socialmente, civilmente ya estás bien con los demás, ¿sí? Pero con Dios hay un pendiente ahí. Se llama arrepentimiento. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 18, 9 en adelante. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y esta es la historia que cuenta. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era despreciado cobrador de Electra. No, ¿de qué? ¿Qué dice? Perdón, de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un... Es que así me lo imagino que estaba orando. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de Electra. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. Pero fíjate lo que dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Fíjate, ni siquiera se sentía digno de llegar a ese altar delante de Dios. Se quedó a la distancia. ¿Cuántos de nosotros de repente sentimos que no somos dignos ni siquiera de pisar un lugar santo? De pisar un lugar. Hay gente que no entra a las congregaciones. ¿Sabes por qué? Porque son sinceros con ellos mismos. Porque dicen: yo estoy tan mal que no soy digno de entrar a ese lugar. ¿Sí? Dice, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Fíjate, hasta dónde estaba el reconocer que había pecado, que estaba mal. Ni siquiera volteaba al cielo, estaba
No puedo voltear, no soy digno ni siquiera de mirarte a la cara, Señor. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ahí está el arrepentimiento. Un dolor profundo, un reconocimiento. Ni siquiera puedo voltear al cielo. No soy digno, no tengo cara para voltear hacia arriba y verte, Señor. Soy pecador, lo reconozco, y me duele aquí en el pecho, aquí dentro de mi corazón. Me duele, Señor, lo que hice contigo. Soy un pecador, lo reconozco, Señor. Ese es el arrepentimiento. El 14 me encanta, porque dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Sabes, el fariseo tenía un problema. Vivía engañado pensando que no tenía nada de qué arrepentirse. Mismo Jesús les dijo: miren, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los enfermos, ¿sí? ¿Y a quién iba Jesús? No iba a los que se creían sanos, iba a los que sabían que necesitaban un doctor, a nuestro Señor Jesucristo, que limpiara nuestros pecados. Entonces este fariseo vivía engañado porque sentía que no tenía nada de qué arrepentirse. Sabes, llegó con su pecado y regresó con su pecado. Hay personas que van a la congregación o vienen a la congregación y vienen con su pecado y se regresan con su pecado. Este lugar es para que tú vengas y aquí dejes tu pecado, para que te arrepientas, para que dejes aquí tu pecado y salgas de este lugar libre. Salgas de este lugar más livianito, porque ¿sabes qué? Los pecados pesan. ¿Cuántas personas han ido a un encuentro y han experimentado el perdón de Dios y se sienten livianitos? Dicen: ah, caray, algo pasó, ¿verdad? Algo pasó, me siento livianito. Pues los pecados pesan. Si usted todavía se siente pesado, y hablando espiritualmente, será porque usted necesita arrepentirse, ¿sí? Y lo peor del caso es que la sociedad de hoy tiene el mismo problema. Hoy en día te enseñan que lo que sientas hacer, hazlo. Si para ti está bien, bueno, pues tú hazlo. Si hay cosas que para otros se consideran malos, pues si tú ya lo consideras bueno, pues hazlo. Ya no es una cuestión de lo que diga la Biblia, ya es una cuestión de cómo te sientes en hacerlo. Y ahí está el problema. Muchas personas llegan a la iglesia con una mentalidad de que lo que estoy haciendo no es malo. Muchas personas llegan a la iglesia con una mentalidad de que como estoy viviendo no es malo, porque socialmente hoy en día pues ya es aceptable. Ya cambiaron las leyes y ahora lo que antes no se permitía, ahora sí se permite. Entonces ya no es malo. Sí, nomás porque alguien lo dijo, nomás porque un pervertido cambió la ley a su favor, ahora para ti ya te permite hacer eso. Es lo que diga la palabra de Dios, ¿sí? Hay tantas personas engañadas hoy en día. Las iglesias están llenas de personas engañadas, pensando que no tiene nada de qué arrepentirse. Pues es que es aceptable hoy socialmente. Ya se decretó una ley de que es permitido que yo viva de esta manera. ¿Y sabes qué? Como ya es aceptable, como ellos sienten que es bueno lo que están haciendo, pues ya no tienen nada de qué arrepentirse. Y hay una bola de personas yendo a las iglesias, ¿sí? Engañados, yendo al infierno, diciendo:
pues ya el Señor me perdonó, ya le pedí perdón, al Señor. Pero ¿sabes hacia dónde van? Van hacia el infierno. ¿Sabes cómo me los imagino? ¿Se acuerdan el cuate de La vida es bella? Cuando iba rumbo a que lo mataran y poniéndole una buena cara a su hijo, ¿verdad? ¿verdad? ¿Y cuánta gente hoy va a las iglesias y no se ha arrepentido? Se salta el escalón del arrepentimiento y nomás pide perdón a Dios. Y ahí van al infierno. Voy a la iglesia, ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero no te has arrepentido. No has cambiado tu forma de vida. No has cambiado de rumbo. Sigues haciendo lo mismo. Sigues practicando el mismo pecado. Vives engañado. Me recordó al chiste de la gallina que le dice al puerquito: y puerquito, ¿qué crees? ¿Qué? Pues que ya este fin de semana te van a matar. Dice, ¿cómo? Sí, pero ¿por qué o qué? Dice, no, pues es que escuché, estaba pasando por la cocina y escuché al dueño de la casa que le estaba diciendo a su esposa: mi amor, el domingo le vamos a dar chicharrón a la gallina. Pobrecita gallina, no sabía que ella era quien le iba a tocar. ¿Sí? ¿Cuánta gente dice, ay, pobrecitos de aquellos que van al infierno? Pero vas marchando hacia el infierno. Porque nos saltamos ese paso. Número 2, si te has arrepentido, Dios está listo para perdonarte. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Me encanta cómo lo dice aquí. La otra versión dice: vengan y estemos a cuentas, ¿verdad? Pero en esta versión, así muy acentuando, ¿verdad? Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Sí? ¿Sabes? Si hay una relación rota entre tú y Dios, si sientes que hay algo que todavía no te está permitiendo vivir en una plenitud con el Padre, ¿sí? El Padre está listo para perdonarte. Él está listo para tomarte en sus brazos, pero antes tienes que pasar por la sala del arrepentimiento, porque después de esa sala está el perdón de parte de Dios. Y ahora sí que Él perdona a cualquier persona y no importa lo que hayas hecho. La Biblia dice que solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no puede ser perdonado. Pero cualquier pecado que hayas hecho, ¿sí? Hasta los pecados innombrables. ¿Y por qué digo esto? Porque hay pecados que hasta se oye feo decir, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho. Si tú pasas por la sala del arrepentimiento, después de eso, ¿qué hay? Hay un perdón para ti. Hay perdón para ti. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Esta parábola me encanta porque está mencionando acerca de el padre y el hijo que le entrega todo y va y lo malgasta. Las versiones más modernas lo malgasta en prostitutas, en drogas, en alcohol, en pecados, en cierta forma. Pero dice la palabra que el papá todos los días salía a la puerta de la ciudad y esperando a ver si veía a su hijo en el atardecer regresar a casa. ¿El papá pudo ir por él? Sí. ¿Seguramente sabía dónde estaba? Sí.
porque acuérdese que pueblo chico, chisme grande. Ya que cuando ustedes escuchan la Biblia que era la ciudad de tal lugar, pues Manzanillo es chico y somos como 120,000 personas. En aquel tiempo una ciudad era como de 1,000 personas. ¿Sí me explico? Entonces, fácil era escuchar, oye, que tu hijo lo vieron en tal lugar, que anda por allá. Y el padre sabía, muy seguramente sabía dónde estaba. Pero el padre nunca fue por él. Porque dice el papá, si voy por él y me lo traigo a la fuerza, ¿sabes qué? Solamente va a faltar unos días para que se vuelva a ir, porque no ha aprendido su lección. Yo les digo a ustedes, mamás, si tu hijo anda en el pecado, déjalo que se revuelque en el pecado, no vayas por él. Porque si vas por él, le estás evitando el proceso que Dios tiene para su vida. Sé que es doloroso, sé que muchas mamás dicen, Marco, es que no has vivido lo que yo estoy viviendo, no sientes lo que yo estoy sintiendo. Pero ¿de qué te sirve ir por él? Traerlo a la casa a la fuerza y en un momento de descuido se te va a volver a escapar. Cuando él aprende y entiende que está mal, porque eso es lo que dice la palabra del hijo pródigo, dice que reconoció su pecado. Dice, voy a ir con mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa eso? Que reconoció que ante Dios había pecado y ante su papá. Dice, iré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es parte del arrepentimiento, no es llegar a la casa, ¿qué hay de comer, jefe? ¿Ah? Ya llegué, ya llegó por quien lloraban. Se llega con la cola entre las patas, se llega con la cabeza agachada, diciendo, la regué, perdóname Señor, perdóname papá. ¿Sí? El padre pudo haber ido por él, sí, pero el padre lo esperó, porque él sabía que había un asunto que resolver entre ellos dos, pero ese asunto no se podía resolver si él no regresaba arrepentido. Necesita haber ese arrepentimiento. Y número 3, el arrepentimiento te prepara para que Jesús llegue a tu vida. El arrepentimiento te prepara para que Jesús llegue a tu vida. ¿Sabes qué? Me encanta cómo el entender las escrituras nos lleva a una dimensión donde podemos comprender y decir, y todo toma sentido. La Biblia menciona que Juan el Bautista vino primero antes que Jesús. Y una de las cosas que hizo Juan el Bautista, su trabajo era preparar el camino del Señor. Pero la pregunta es, ¿prepararlo en cuanto a qué? ¿Le iba haciendo el desayuno o qué? Logísticamente, ¿verdad? Iba ¿cómo se dice? Arreglando los auditorios donde iba a estar o qué. No. Le iba preparando el corazón de la gente. Fíjate lo que dice la palabra en Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Te das cuenta cómo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento? Arrepiéntanse. Y entonces detrás de mí, en un tiempo más, va a venir otro, ¿sí? Y ustedes ya van a estar listos, ustedes ya van a estar arrepentidos de sus pecados. Ya más adelante en otros domingos vamos a ver qué conlleva este arrepentimiento, ¿sí? Pero Juan el Bautista le iba preparando el camino al Señor Jesús. ¿Sabes? Hay muchas personas que no se han encontrado con Jesús
porque no se han arrepentido. Cuando tú te arrepientes, eso te prepara para entonces encontrarte con nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que va a los encuentros, y esto lo digo porque sé que el encuentro ya se llenó. Incluso van más personas del cupo que siempre hacemos. Pero hay personas que van a esos lugares como lo toman como un remedio, ¿sí? Como algo de que, ay, para tapar lo que hicimos, ¿verdad? O lo que hice. Ay, para recuperar a mi esposa, para que diga que le quiero echar ganas y ya me deje entrar a la casa. ¿Ah? ¿Eh? ¿Risas nerviosas? ¿Sabes? Si tú no vas a ese lugar dispuesto o dispuesta a arrepentirte, ¿sí? No va a haber el encuentro. ¿Qué es un encuentro? Pues la misma palabra lo dice, ahí te encuentras con Dios, ahí te encuentras con Jesús. Y hay gente que dice, no, pues regresé pues es que no hubo ese arrepentimiento. No ibas con un anhelo, con un deseo de dejar atrás tu antigua vida, de dejar atrás tus antiguos hábitos, ¿sí? Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Este es mi último versículo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para que no qué? Para que no pequen. Pero, me encanta este pero, porque si solamente hubiera dicho la palabra, les escribo estas cosas para que no pequen, ya valí. ¿Cuántos están conmigo? Ya valieron también, ¿verdad? Pero me encanta ese pero. Es más, me gustaría que tú lo digas conmigo, ¿sí? Vamos a decir todos pero a las 3. 1, 2, 3. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo, ¿sí? ¿Sabes que Jesús defiende ante el Padre todos tus pecados? Pero necesita ver que haya arrepentimiento. Jesús no va a poder defenderte si no te arrepientes, ¿sí? Es como la mamá que está intercediendo, que quiere interceder por el hijo, pero si ve que el hijo no cambia, la mamá dice, pues ¿cómo voy a defenderte ante tu papá si veo que sigues haciendo lo mismo? ¿Verdad? ¿Cómo? Dice el dicho, ni cómo ayudarte. Y sabes que Jesús hace lo mismo. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido, Él dice, mijo, ni cómo ayudarte. Mija, ni cómo ayudarte. Porque Jesús es mexicano y dice, mijo. Ni cómo ayudarte. Yo puedo venir y defender tu caso ante el Padre, pero necesito que estés arrepentido. Él lo sabe todo. No puedes esconder nada, tu corazón, no puedes esconder tus intenciones. Puedes esconderlas ante el pastor, puedes esconderlas ante tus papás, ante tu esposo, ante tu esposa, pero delante de Él no lo puedes esconder. Sabes que vas a volver a lo mismo. Lo único que quieres es un curita, nada más. Y ahí no hay perdón de pecados. Necesita haber arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie, por favor. Le voy a pedir a los chavos que pasen. Mira qué padre, resumo esto. Qué padre que Dios dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. El Padre está listo para perdonarte. Y Juan menciona y dice, si alguno ha pecado, recuerden que tenemos a Jesús como abogado ante el Padre para defender tu asunto. Entonces, fíjate algo bien tremendo que tú quizás no has visto la magnitud de ello.
El Padre quiere perdonarte y Jesús quiere defenderte. Solo falta ¿qué? Arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Ahora, yo quiero terminar diciendo esto. Miren, con esto no significa que no valió cuando tú le pediste perdón al Señor. Claro que sí. Es más, si tú le dijiste al Señor, Señor, perdóname todos mis pecados, yo creo que Él te perdonó. Pero si hay ciertas cosas que Dios las tiene que tratar por separado. Aunque Él te haya perdonado todos tus pecados, hay ciertas cosas que Dios tiene que tratarlas por separado, que Dios tiene que hablarlas contigo. Es como si yo le digo a mi hijo, me dice, papi, ¿sabes qué? La he regado todo este tiempo y yo traigo atorado ahí algo que él me hizo, que él me dijo, alguna acción que hizo hacia mí, como una espinita clavada ahí en el corazón. Yo le puedo decir a él, sí, hijo, no te preocupes, yo te perdono todo lo que me hayas hecho te lo perdono. Pero en algún momento yo tengo que tratar con él y sacarme esa espinita de lo que él hizo contra mí. Tiene que ser en algún momento. Aunque yo ya perdoné todo lo que me haya hecho, sí o sí, él no se va a librar de que él y yo tratemos esa situación que hizo ante mí. ¿Sí? Entonces, hay pecados de los cuales el Señor en su momento sacará y pondrá el dedo en la llaga y te dirá, yo te he perdonado todos tus pecados, pero hoy en este día necesitamos tratar esta ofensa que hiciste contra mí. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Pedir perdón específicamente por ese pecado ante Dios.